Esto es para que aprendas tu lugar. El tiempo de las mujeres débiles ya pasó. La voz de Sofía fue un susurro venenoso. Pero el eco de la bofetada silenció por completo el lujoso restaurante. Las miradas de todos los comensales se clavaron en su mesa. Elena, con la mejilla ardiendo y el corazón hecho pedazos, no buscó a su agresora. Buscó con desesperación los ojos de su esposo Manuel, el hombre con quien celebraba 15 años de matrimonio. Pero él no se movió, no la defendió. Su mirada estaba perdida en su plato, un cobarde mudo mientras la dignidad de su esposa era pisoteada en público. Espera. Sé que sientes la rabia y la impotencia de Elena en este preciso momento. Antes de revelarte cómo esta mujer convirtió la humillación más profunda en la venganza más fría y silenciosa, quiero hacer una pausa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me emociona saber que estas voces de justicia llegan a tantos lugares, uniendo a quienes, como ella, se niegan a ser vencidos. Ahora, volvamos a esa noche. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 15 años en el tiempo. Elena no era la chica más popular de la universidad. Era la más brillante. Crecida en un barrio modesto de Pachuca, hija de un obrero y una costurera, sabía que su única arma era su mente y su esfuerzo incansable. Fue allí donde conoció a Manuel. Él era carisma puro, el joven ambicioso que soñaba con devorarse la Ciudad de México, y ella, la genio silenciosa que le ayudaba a descifrar los complejos exámenes de finanzas que a él se le escapaban. Conquistaremos la capital, mi contadora estrella, le susurraba él al oído, y Elena, por primera vez, se permitió soñar en grande. Por ese sueño, que él hábilmente vendió como compartido, ella guardó el suyo en un cajón. La idea de abrir su propia firma de consultoría se convirtió en un susurro lejano, un plan pospuesto para cuando las cosas estuvieran más estables. Toda su energía, su brillantez y sus noches en vela se dedicaron a construir la carrera de Manuel. Él era la cara pública, el gerente estrella del banco, ella era la arquitecta invisible, la estratega que manejaba las finanzas del hogar con una precisión quirúrgica, y le daba el soporte emocional para que él solo tuviera que preocuparse por brillar. Los primeros años fueron una lucha dulce, llena de promesas. Recuerda con una punzada en el pecho su 5º aniversario, sentados en un puesto de tacos en la calle, riendo a carcajadas porque la salsa había manchado la camisa de él. Esa noche, le regaló un modesto collar de plata. Un día, te juro que cambiaré esto por diamantes, le prometió con los ojos llenos de sinceridad. Elena no quería diamantes. Quería esa complicidad, esa promesa de un futuro juntos que brillaba más que cualquier joya. Ese recuerdo que antes era su tesoro, ahora se sentía como la primera pieza de un gran engaño, pero el éxito de Manuel trajo consigo una distancia helada. Las reuniones hasta tarde se volvieron la norma. Su celular, que antes era un objeto sin importancia, se convirtió en una fortaleza con contraseña, siempre boca abajo sobre la mesa. Las excusas para no salir juntos se apilaban como deudas incobrables. Estoy agotado. Es una cena de negocios, te aburrirías. Elena sentía un frío que no tenía nada que ver con el clima, una soledad que la invadía incluso cuando él estaba en la misma habitación, ausente, con la mente en otro lugar. Luego llegaron los cambios más evidentes, trajes más caros de marcas que ella no reconocía, lociones que no le había regalado, una obsesión repentina por el gimnasio. El distanciamiento físico se hizo dolorosamente claro. Un abrazo que no era correspondido. Una mano que se apartaba bruscamente en el cine. Él ya no la veía, solo la observaba. Sus ojos pasaban sobre ella como si fuera parte del mobiliario. Un objeto útil pero sin vida, sin valor. La mujer que había construido su mundo era ahora un fantasma en su propia casa. El nombre apareció por primera vez en una llamada telefónica. Sofía. Manuel lo pronunció con una mezcla de intimidad y fastidio, como si estuviera hablando con alguien a quien conocía demasiado bien. Al ver a Elena entrar en el estudio, colgó abruptamente. Una nueva colega, muy intensa, dijo, evitando su mirada, pero el nombre quedó flotando en el aire. Un eco extraño en la armonía de su hogar. Elena no dijo nada, pero esa noche,
por primera vez en años, sintió el frío de la duda, una grieta fina pero profunda abriéndose en los cimientos de su vida. La conoció en persona un mes después, en la gala anual del banco. Manuel había insistido en que no fuera. Es un evento aburrido, puras cifras y hombres de traje, le había dicho. Pero la esposa de un director la invitó directamente, y no pudo negarse. Y allí estaba ella. Sofía. Envidiablemente alta, con un vestido rojo que parecía devorar la luz del salón. Cuando se acercó a saludar, su sonrisa no llegó a sus ojos. Escaneó a Elena de arriba a abajo, deteniéndose en el elegante pero discreto vestido negro que había elegido con tanto esmero. «Qué lindo tu vestido», dijo Sofía con una dulzura venenosa. «Muy casero, se nota que eres una mujer práctica». La palabra casero fue un golpe bajo, un insulto disfrazado de cumplido. Elena sintió cómo el color se le subía al rostro. Buscó el apoyo de Manuel, pero él solo forzó una risa, y desvió la conversación hacia el mercado de valores. Durante el resto de la noche, la observó desde lejos. Vio cómo Sofía se movía con la confianza de quien se sabe dueña del lugar, cómo tocaba el brazo de Manuel con una familiaridad que helaba la sangre, cómo le susurraba cosas al oído que lo hacían reír de una forma que él ya no reía con ella. Elena se sintió como una extraña en la vida de su propio esposo, una pieza de un rompecabezas antiguo que ya no encajaba. La confrontación en el auto de regreso a casa fue un desastre. ¿Quién es ella, Manuel? Sé sincero. La respuesta de él no fue una explicación, fue un ataque. Por Dios, Elena, estás paranoica, es mi jefa de proyecto, ¿no puedo tener colegas? ¿O tu inseguridad ya no te deja ni pensar? La acusó de celosa, de controladora, de querer asfixiarlo. Usó sus miedos en su contra, torciendo la realidad hasta que ella misma empezó a dudar de su propio juicio. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Se había convertido en esa clase de esposa que tanto despreciaba? ¿Se fue a dormir con el sabor amargo de la culpa? ¿Una culpa que él le había servido en bandeja de plata? A partir de esa noche, la humillación se volvió su pan de cada día, servida en pequeñas dosis de crueldad. Cuando Elena le contó con orgullo que había conseguido un nuevo cliente importante para su pequeño negocio de contaduría, él sonrió con condescendencia. «Qué bueno, mi amor. Así te mantienes ocupada con tus numeritos, déjame los negocios de verdad a mí, ¿sí?» Cada vez que ella intentaba hablar de sus sueños, de aquella firma de consultoría que había puesto en pausa por él cambiaba de tema, o la ridiculizaba sutilmente frente a sus amigos. Elena y sus hobbies, decía, como si la inteligencia de ella fuera un pasatiempo adorable pero insignificante. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué aguantó tanto? La respuesta es tan compleja como dolorosa. A veces, el recuerdo de la persona que amaste te impide ver al monstruo en el que se ha convertido. Te aferras a la esperanza de que, debajo de esas capas de frialdad, sigue estando el hombre que te prometió el mundo en un puesto de tacos. Si alguna vez has sentido esa esperanza que duele, déjame un corazón en los comentarios. No estás sola. Sofía, por su parte, se volvió más audaz. Dejó de ser una sombra para convertirse en una presencia constante y fantasmal. Elena encontraba cabellos largos y oscuros en el saco de Manuel. El auto olía a un perfume floral y caro que no era el suyo. Las mentiras de él se volvieron cada vez más torpes, casi insultantes. Un fin de semana, encontró en su maletín un recibo de hotel en Valle de Bravo para 2 personas. Fue un retiro de liderazgo del banco, dijo él sin siquiera mirarla. Él odiaba los retiros del banco. La mentira era tan descarada, tan falta de esfuerzo, que la humilló más que cualquier verdad. El golpe de gracia antes de la catástrofe final ocurrió en una cena en su propio departamento. Manuel había invitado a su nuevo círculo, un grupo de ejecutivos jóvenes y agresivos. Sofía estaba entre ellos, por supuesto. Actuaba no como una invitada, sino como la anfitriona. Le decía a Elena dónde poner los aperitivos, rellenaba la copa de Manuel, y en un momento, en medio de una conversación, lo miró con una sonrisa depredadora y dijo en voz alta, para que todos la oyeran: «Manuel, de verdad te admiro. Debe ser maravilloso tener una esposa tan dedicada al hogar. Alguien que te espere en casa sin hacer preguntas». El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, pesado. Todos los ojos se posaron en Elena. Ella esperó.
Esperó que su esposo la defendiera, que pusiera a esa mujer en su lugar. Pero Manuel solo sonrió. Una sonrisa cómplice, una traición silenciosa que la sentenció frente a todos. En ese instante Elena comprendió que ya no estaba luchando por su matrimonio. Estaba luchando por no desaparecer. La noche de su 15º aniversario debería haber sido una celebración, una tregua en la Guerra Fría que se había instalado en su hogar. Sentada frente a Manuel en la mesa perfectamente dispuesta au pied de cochon, Elena se aferraba a la visión de la única rosa roja que adornaba el centro. Un gesto, pensó con una punzada de esperanza, tal vez un intento de recordar al hombre que le había prometido el mundo. Pero la sonrisa de Manuel era una máscara mal ajustada, sus ojos se desviaban constantemente hacia la entrada del restaurante, como si esperara a alguien más. Una inquietud helada comenzó a trepar por la espalda de Elena, una premonición oscura en medio del murmullo elegante del lugar, y entonces la vio. Sofía entró no como una persona, sino como un evento. Enfundada en un vestido de seda esmeralda que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, caminaba con una confianza depredadora. Su mirada barrió el salón hasta que se fijó en su mesa, y una sonrisa lenta y triunfante se dibujó en sus labios rojos. Manuel palideció, su copa de vino tembló ligeramente en su mano. Se quedó petrificado, un ciervo atrapado en los faros de un auto que él mismo había llamado. Elena no necesitó más confirmación. El rompecabezas de los últimos meses encajó con una claridad brutal y dolorosa. Sofía llegó a su mesa y se detuvo, ignorando por completo a Manuel. Sus ojos fríos y calculadores se clavaron en Elena. No hubo saludo, no hubo una presentación torpe. Solo un silencio denso que atrajo la atención de las mesas cercanas. Elena sintió como el aire se volvía pesado, cada segundo estirándose en una eternidad insoportable. Quiso decir algo, preguntar, gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba paralizada, no por el miedo, sino por la surrealidad de ver a su pesadilla personal materializarse frente a ella, en la noche que se suponía era suya. Y entonces el movimiento fue rápido, brutal, inesperado. La mano de Sofía cortó el aire, y el sonido de la bofetada fue seco, rotundo, un eco obsceno que silenció el restaurante. La cabeza de Elena giró por la fuerza del impacto. Un ardor agudo, como fuego líquido, se extendió por su mejilla. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de los platos. Todos los ojos estaban ahora fijos en ellas, en la humillación expuesta bajo las luces doradas del lugar más exclusivo de Polanco. Pero el golpe de Sofía no fue lo que la rompió, lo que la destrozó fue el silencio que vino después. Con la mejilla ardiendo, Elena no miró a su agresora. Sus ojos, llenos de una última y desesperada súplica, buscaron a Manuel. Buscó al hombre que le juró protección, al compañero de vida, al cómplice de sus sueños. Esperó que se levantara, que la defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él no se movió. Su esposo, el hombre por el que había sacrificado su carrera y sus anhelos, mantenía la mirada fija en su filete miñón, como si el trozo de carne fuera lo más fascinante del universo. Un cobarde mudo, un traidor sentenciado por su propia inacción. Sofía se inclinó, su aliento con aroma a vino caro rozando el oído de Elena. Su voz fue un susurro venenoso, pero lo suficientemente alto para que Manuel lo escuchara. Esto es para que aprendas tu lugar. El tiempo de las mujeres débiles ya pasó. No era un insulto, era una declaración de victoria, una sentencia. En ese instante Elena comprendió que no solo había perdido a su esposo, había sido declarada obsoleta, reemplazada por un modelo más nuevo y más cruel, y su veredicto había sido ejecutado en público, para que no quedara ninguna duda. Fue entonces cuando Manuel finalmente habló. No para defenderla, no para increpar a Sofía. Levantó la vista, no hacia su esposa sino hacia su amante, con una expresión de fastidio, como si la estuviera regañando por un desliz menor. Ya, Sofía, por favor. No hagas un drama aquí. Luego, sus ojos fríos se posaron en Elena, despojados de cualquier afecto. ¿Ves lo que provocas, Elena? Siempre con tus escenas. La culpa, la humillación final, le fue arrojada a la cara como un puñado de sal en una herida abierta. No solo la había abandonado, la estaba culpando por ello. El corazón de Elena martillaba contra sus costillas,
un tambor frenético que ahogaba los murmullos del restaurante. Sintió un temblor incontrolable en sus manos, que apretó bajo la mesa para ocultarlo. El aire se sentía espeso, imposible de respirar, y las luces del salón comenzaron a girar. El público esperaba el colapso. Esperaban las lágrimas, los gritos, la histeria de una mujer rota. Manuel y Sofía la observaban con una mezcla de desprecio y anticipación, esperando que les diera el espectáculo que coronaría su victoria. Pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba, una calma helada, casi antinatural, se apoderó de ella. El dolor no se fue, era un océano negro y profundo dentro de ella, pero en la superficie, todo se aquietó. La adrenalina de la humillación se transformó en una claridad brutal. El choque no la había destruido, la había despertado. El sonido en sus oídos ya no era el de su corazón desbocado, sino el eco de la advertencia de su padre. Una frase que había guardado como un tesoro secreto. «Mija, siempre ten algo que sea solo tuyo». Levantó la vista. El temblor había cesado, su respiración se había estabilizado. Miró a la pareja frente a ella, y por primera vez, los vio con total claridad. Ya no veía a su esposo y a su amante. Veía a un hombre patéticamente débil, aterrorizado por la mujer que lo dominaba, y a una mujer vacía, cuya única fuerza residía en destruir a otras. Los vio pequeños, insignificantes, y en el fondo de sus ojos, que ya no suplicaban, una chispa fría y brillante acababa de nacer. No era de dolor, era de justicia. Se levantó de la mesa. No hubo un portazo ni un grito, ni una escena que le diera a Sofía la satisfacción de una victoria completa. Con la dignidad hecha jirones pero con la columna vertebral recta, Elena caminó hacia la salida del restaurante. Cada paso era un esfuerzo monumental contra el temblor de sus piernas. No miró a nadie, pero sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Al salir a la fría noche de la Ciudad de México, el aire helado en su mejilla ardiente, fue lo único que se sintió real. La mujer que había entrado a ese restaurante, ya no existía. Acababa de morir en público, y en su lugar, algo nuevo, frío y terriblemente lúcido, estaba naciendo. Al llegar al departamento, el silencio la golpeó con más fuerza que la bofetada. La rosa roja sobre la mesa del comedor, que horas antes le pareció un símbolo de esperanza, ahora era un insulto. La tomó con una delicadeza precisa, y sin cambiar de expresión, la aplastó en su puño hasta que las espinas se clavaron en su palma. El dolor físico fue un ancla, un punto de enfoque en el torbellino de su mente. No lloró. Las lágrimas eran un lujo para la mujer que había sido. La mujer que era ahora, no tenía tiempo para lujos, tenía trabajo que hacer. Esa noche no durmió. Se sentó en el estudio de Manuel, en la silla de cuero que él tanto presumía y que ella había pagado. Encendió su computadora. Durante años por conveniencia, él había mantenido las mismas contraseñas para todo, demasiado arrogante para creer que ella alguna vez tendría el interés o la audacia de usarlas. Comenzó su auditoría, no la de una esposa traicionada, sino la de una contadora forense buscando desfalcos. Y los encontró. Recibos de joyería de Tiffany's que no eran para ella. Reservaciones de hotel en Tulum y San Miguel de Allende. Transferencias bancarias a una cuenta a nombre de Sofía, disfrazadas bajo conceptos como bono de productividad o adelanto de comisiones. Cada clic era un clavo más en el ataúd de la vida que habían construido. Luego, abrió su propia laptop. La pantalla se iluminó con el logo de Soluciones Contables Integrales SADCV. Su mundo secreto. Su plan de escape. Revisó los estados de cuenta, el portafolio de inversiones que había crecido silenciosamente durante una década, los títulos de propiedad del departamento en la Roma, y sí, del lujoso penthouse en el que se encontraba en ese momento. Todo a su nombre de soltera, todo impecable, todo suyo. El consejo de su padre resonó en su cabeza, ya no como una advertencia, sino como una profecía cumplida. Mija, siempre ten algo que sea solo tuyo. Y ella lo tenía. Tenía un imperio. Manuel llegó a la mañana siguiente, con el olor del perfume de Sofía impregnado en su ropa y una disculpa ensayada en los labios. Esperaba encontrarla destrozada, suplicante.
En su lugar, la encontró en la cocina, preparando café, con una calma que lo descolocó. «Tenemos que hablar, Elena», comenzó él, con ese tono condescendiente que usaba cuando iba a explicarle algo complicado. Ella se giró, le ofreció una taza y asintió. «Sí, tenemos que hablar». Antes de que él llegara, ella había activado la grabadora de voz de su celular, que descansaba discretamente sobre la barra de la cocina. Jugó el papel de su vida. La esposa confundida, la mujer débil que él creía que era. «No entiendo qué pasó, Manuel, ¿qué hice mal?». Su ego, inflado por la aparente sumisión de ella, lo hizo bajar la guardia. Se lanzó a un monólogo de autojustificación, una cascada de crueldad en la que culpaba a Elena de todo, de su falta de ambición, de su sencillez, de haberse dejado estar. Admitió la relación con Sofía, no como una traición, sino como una consecuencia inevitable. «Sofía me entiende, Elena. Ella vive en el mundo real, en el de los negocios grandes. Tú te quedaste en tus numeritos, en tu mundo pequeño». Cada palabra era una joya, una prueba irrefutable, que quedaba grabada en el silicio. «Espera un momento. Escuchando a este hombre destruir a la mujer que le entregó todo, solo puedo preguntarme una cosa. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Hubieras gritado, lo hubieras echado, o hubieras hecho como Elena, acumulando cada palabra como munición para la batalla final? Escribe en los comentarios tu respuesta. Quiero leer qué tan lejos llegaría tu sed de justicia». Con la confesión grabada, el siguiente paso fue una llamada. No a una amiga para llorar, sino a Isela, una de las abogadas más temidas de la ciudad, a quien había conocido a través de un cliente de su firma. Se reunieron esa misma tarde en una cafetería discreta. Elena no llegó con lágrimas, llegó con una carpeta. Dentro, copias de los estados de cuenta, las transferencias, los títulos de propiedad y un pendrive con el audio de la confesión de Manuel. Isela escuchó el audio, revisó los documentos y una sonrisa de tiburón se dibujó en su rostro. «Señora», dijo, cerrando la carpeta con un golpe seco. «Felicidades. Esto no es un divorcio. Esto es una demolición». Los días siguientes fueron un ballet de precisión y sigilo. Mientras Manuel vivía su doble vida, convencido de que tenía a Elena bajo control, ella movía los hilos de su destrucción. Siguiendo el consejo de Isela, preparó las notificaciones legales, redactó correos electrónicos, organizó las transferencias bancarias para que pudieran ejecutarse con un solo clic. Cada noche, cuando él dormía, ella repasaba su plan, afinando cada detalle, eliminando cualquier variable de riesgo. El dolor se había transformado en un motor de eficiencia. Ya no había emoción, solo un objetivo claro. No buscaba venganza por despecho, buscaba justicia, una restitución. Quería que él sintiera, aunque fuera por un instante, el vacío y la impotencia que ella había sentido en esa mesa, bajo la mirada de todos. La cuenta regresiva había comenzado. Y él, en su ceguera arrogante, no escuchaba el tic-tac. El momento decisivo no fue la bofetada, sino los segundos que vinieron después. El tiempo pareció detenerse, y en ese vacío, Elena no sintió el ardor en su mejilla, sino el frío de 15 años de mentiras cristalizándose en una verdad insoportable. Con una calma que heló la sangre de quienes la observaban, se levantó. No corrió. No gritó. Caminó con la espalda recta, como si flotara sobre el mar de murmullos y miradas curiosas. Manuel y Sofía la siguieron con la vista. Una sonrisa de suficiencia dibujada en los labios de ella. Una mueca de fastidio en los de él. Ambos asumieron que se dirigía a la salida, a lamerse las heridas en la soledad de la noche. Pero Elena no giró hacia la puerta. Giró hacia el pasillo que llevaba a los sanitarios, un movimiento tan deliberado, que por un instante, sembró la duda en sus verdugos. Dentro del opulento baño de mármol, bajo la luz fría y blanca, Elena se miró al espejo. La marca roja en su mejilla era un estigma, la firma de su humillación. Pero en sus ojos no había lágrimas. Había una claridad de acero, la de una estratega que acaba de ver el tablero completo. Sacó su teléfono, el mismo dispositivo que Manuel se burlaba de que solo usaba para jueguitos y recetas. Sus dedos firmes y sin el menor temblor, se movieron con una velocidad y precisión que él jamás hubiera imaginado. Abrió la aplicación de la banca empresarial,
Ingresó sus credenciales y autorizó la operación con su token digital. En la pantalla brilló la cifra del bono millonario que Manuel había recibido esa semana, el dinero con el que planeaba llevar a Sofía a Europa. Con un solo toque, ejecutó la transferencia SPAY. El saldo de la cuenta mancomunada pasó de 7 cifras a un rotundo 0. Fue un golpe silencioso, digital y absolutamente devastador, pero la demolición apenas comenzaba. Aún de pie frente al espejo, redactó un correo electrónico. El destinatario era el jefe de seguridad del exclusivo edificio donde vivían. El lenguaje era formal, legal, irrefutable. Por medio de la presente, yo, Elena Soto, en mi calidad de única y legítima propietaria del departamento 1201, solicito la revocación inmediata y permanente de todos los accesos del señor Manuel Vargas a la propiedad y a las áreas comunes. Cualquier intento de ingreso deberá ser reportado. Adjuntó una copia digital de la escritura. Presionó enviar. Con ese simple acto, el penthouse con vista a la ciudad, el símbolo del éxito de Manuel, se había convertido en una fortaleza a la que él ya no podía entrar. Era, oficialmente, un hombre sin hogar. El golpe de gracia fue el más personal. Abrió la aplicación del banco personal y navegó hasta la sección de tarjetas de crédito. Allí estaban las extensiones de su línea de crédito platino, una para Manuel, otra para Sofía, un regalo de empresa que él le había dado. Con 2 toques secos y precisos, canceló ambas. El plástico en sus carteras se acababa de convertir en un objeto inútil. El poder adquisitivo, el estatus que tanto presumían, se había evaporado en el ciberespacio. Guardó el teléfono. Se retocó el labial rojo, no para ocultar nada, sino como una declaración. La mujer que había entrado a ese baño ya no existía. La que salía era una ejecutora. Cuando regresó a la mesa, la atmósfera había cambiado. La confusión había reemplazado a la burla. Manuel la miraba con impaciencia. ¿Ya terminaste con tu drama? La gente nos está mirando. Sofía sonreía, pero su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Había algo en la postura de Elena, en su mirada directa y sin miedo, que la inquietaba. Elena no respondió. Metió la mano en su bolso y sacó la llave del departamento. No la arrojó. La colocó suavemente sobre el mantel blanco, junto a la rosa roja marchita. El pequeño sonido metálico fue como un disparo en el silencio de la mesa. Manuel la miró, sin entender. ¿Qué significa esto? Elena fijó sus ojos en él, y por primera vez en años, él vio la inteligencia brillante y fría que lo había enamorado, y que tanto se había esforzado por apagar. Su voz fue tranquila, serena, pero cada palabra era una navaja. ¿Significa que ya no la necesitas? Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la frase se asentara. Luego, su mirada se desvió por un segundo hacia la botella de vino francés de 20,000 pesos que adornaba la mesa. Disfruten la cena, dijo, con una media sonrisa que no era amable, sino letal. Es la última que pagarás con mi dinero. Se dio la vuelta y, esta vez sí, caminó hacia la salida. No esperó a ver la reacción. No necesitaba hacerlo. Podía sentirla a su espalda. El pánico incipiente de Manuel al tomar su propio teléfono, sus dedos torpes tratando de abrir su aplicación bancaria. Podía imaginar el color drenándose de su rostro al ver el saldo en 0. La confusión dando paso al horror. Podía oír el cambio en la respiración de Sofía, la depredadora dándose cuenta de que su presa acababa de perderlo todo, y que ella estaba sentada frente a una cuenta que ninguno de los dos podía pagar. Elena no miró atrás. Cruzó las puertas del restaurante y respiró el aire frío de la noche, un aire que nunca antes se había sentido tan limpio, tan lleno de libertad. La guerra no había terminado, pero la batalla más importante acababa de ser ganada. Y la había ganado en silencio, con 3 toques en una pantalla. Un año después, el aire que respiraba Elena era diferente. Ya no olía a mentiras ni a perfume ajeno. Olía a café recién hecho en su propia oficina, a los planos de un nuevo proyecto, a la libertad. Su firma Soluciones Contables Integrales había dejado de ser un secreto para convertirse en un referente en el sector financiero. El penthouse de Polanco lo había vendido, cerrando para siempre la puerta a los fantasmas de su vida pasada. Ahora vivía en un luminoso departamento en la colonia Roma,
el que había comprado con su propio esfuerzo, un santuario que hablaba de su resiliencia. De Manuel supo poco y no le interesó saber más. El escándalo en el banco por sus manejos creativos de fondos, que una auditoría anónima había revelado, lo dejó sin trabajo y sin reputación. Sofía, al parecer, lo abandonó en cuanto su cuenta bancaria dejó de ser atractiva. Su caída fue tan estrepitosa como silenciosa, un eco lejano en la nueva vida de Elena. Su renacimiento no fue solo profesional. Se encontró con Alejandro, un arquitecto que la contrató para estructurar las finanzas de su estudio. Él no vio a una mujer herida, vio una mente brillante. No la escuchaba con condescendencia, sino con genuina admiración. Su amor no fue una promesa de diamantes, sino una construcción diaria de respeto, de complicidad, de dos universos que se expandían al encontrarse. Una tarde, en la terraza de su departamento, mientras el sol teñía de naranja el horizonte de la Ciudad de México, Alejandro le pasó una copa de vino y la abrazó por la espalda, en silencio. Apoyada en él, Elena observó la inmensidad de la urbe que una vez le prometieron conquistar. Y sonrió. Se dio cuenta de que Manuel había tenido razón en una sola cosa. Ella había conquistado la capital. Pero no como su contadora estrella. La había conquistado como la única dueña de su propio cielo, como la arquitecta de su destino. La cicatriz en su mejilla se había desvanecido, pero la fuerza que nació de esa herida se había quedado para siempre, un recordatorio de que a veces, para reconstruir tu vida, primero tienes que demolerla por completo. Y así, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a sus pies, Elena demostró que la mejor justicia no es un grito, sino el éxito silencioso. Demostró que el tiempo de las mujeres débiles, en efecto, ya había pasado, porque ahora era el tiempo de las mujeres que construyen sus propios imperios. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.